Milutin Milankovic fue un astrónomo y geofísico serbio que desarrolló una teoría a principios del siglo XX, que ahora se conoce como ciclos Milankovic. Esta teoría revolucionó la comprensión científica de cómo las variaciones astronómicas pueden influir en los cambios climáticos a largo plazo en la Tierra. Milankovic vio tres aspectos clave en la órbita de la Tierra: excentricidad, inclinación axial y precesión. Su compleja interacción ha influido en el clima de la Tierra durante miles de años, ya que estos cambios determinan cuánta luz solar reciben diferentes partes de la Tierra en diferentes momentos, lo que a su vez conduce a periodos de clima inusualmente frío o cálido. Se le ocurrió esta idea analizando cuidadosamente los datos geológicos y astronómicos. Por primera vez, su teoría ofreció una explicación plausible de las edades de hielo regulares que la Tierra había experimentado en el pasado. Según Milankovic, no son solo los cambios en la radiación solar en sí los que influyen en el clima, sino también la forma en que la Tierra absorbe esta radiación y la distribuye a través de los gases en la atmósfera. Milankovic predijo que la Tierra se dirigía hacia un cambio climático drástico, y que esto supuestamente sería desencadenado por las fuerzas sutiles pero poderosas de su propia órbita. ¿Estaba en lo cierto cuando predijo una próxima edad de hielo? Probablemente no, porque los últimos hallazgos muestran que los cambios drásticos en nuestro clima no se deben a la órbita de la Tierra y a la inclinación axial, como predijo Milankovic, sino al comportamiento de nuestro Sol. El Sol es el centro de nuestro sistema solar y juega un papel decisivo en la dinámica climática de la Tierra. Solo entonces podemos proteger nuestro mundo, ya sea que nos enfrentemos a un efecto invernadero o a una edad de hielo. Es difícil de creer, pero algunos científicos insisten en que no nos dirigimos hacia un calentamiento global, sino hacia una nueva edad de hielo. Ven evidencia de esto en los ciclos de nuestra estrella, el Sol. Nuestra estrella que da vida pasa por ciclos de actividad y descanso. Durante los periodos de baja actividad, conocidos como mínimos solares, el número de manchas solares disminuye y la radiación que llega a nuestro planeta disminuye. Los registros históricos muestran que tales mínimos a menudo iban acompañados de condiciones climáticas más frías en la Tierra. Un ejemplo de esto sería la pequeña edad de hielo en el siglo XV, cuando ríos como el Támesis se congelaron. A lo largo de la historia de nuestro planeta, también ha habido momentos en los que la Tierra ha experimentado periodos de calor inusuales. Uno de los periodos cálidos más conocidos es el periodo cálido medieval, que duró desde casi el siglo IX hasta el siglo XIV. Durante este periodo, las temperaturas en muchas partes del mundo fueron más altas de lo que son hoy, lo que llevó al florecimiento de la agricultura y al crecimiento de las civilizaciones. Los vikingos aprovecharon estas condiciones más cálidas para establecerse en Groenlandia, una tierra que ahora está en gran parte cubierta de hielo y es difícil de habitar. Otro periodo cálido importante fue desde 250 a.C. hasta el 400 después de Cristo, cuando el Imperio Romano experimentó un periodo de prosperidad y expansión. Un clima favorable permitió que la agricultura floreciera, la población aumentó y los gobernantes se aventuraron en muchas conquistas nuevas. Gracias al clima cálido, los soldados de las legiones romanas pudieron avanzar hacia las regiones del norte y cruzar los Alpes con facilidad. Hace aproximadamente 5.000 a 9.000 años, el máximo del Holoceno fue un periodo en el que las temperaturas globales en algunas regiones eran incluso más altas que durante el periodo cálido medieval. Esta tierra experimentó una época de biodiversidad inusual y rica flora y fauna. Estos periodos fríos y cálidos muestran que el clima de la Tierra siempre ha estado sujeto a cambios constantes. Desde que los humanos han caminado por este planeta, han estado expuestos a cambios climáticos extremos y la mayoría de las veces, como el resto del mundo, se han adaptado de alguna manera. Si miramos estos cambios y nos damos cuenta de que no había dos edades de hielo exactamente iguales o que cada periodo cálido era único a su manera, podemos ver que el clima de nuestro planeta es un sistema complejo que está influenciado por una multitud de factores. ¿Pero a qué nos enfrentamos ahora? ¿Nos dirigimos al calentamiento global con un gran derretimiento de los polos, inundaciones y calor? ¿O pronto nos enfrentaremos a una nueva edad de hielo? ¿Qué revela el mínimo de Maunder sobre nuestro clima? Nuestro clima no solo está influenciado por la inclinación del eje de la Tierra, sino también por las actividades de nuestra estrella. El mínimo de Maunder fue un periodo de actividad de manchas solares excepcionalmente baja, que duró desde aproximadamente 1645 hasta 1715. Durante este tiempo, los astrónomos no observaron casi ninguna mancha solar en absoluto, lo que significa que el Sol estaba mucho menos activo que en otros momentos. Esta fase coincide con la pequeña edad de hielo y muestra que la actividad solar también puede influir en el clima de la Tierra. La información sugiere que actualmente estamos experimentando una fase de aumento de la actividad de las manchas solares. Un informe de Life Science de 5 de julio de 2023
menciona que el número de manchas solares en junio fue mayor que en cualquier mes durante el ciclo solar actual o anterior. Esto podría significar que estamos al borde de un nuevo pico solar. Además, hay pronósticos que indican que es probable que el máximo del ciclo solar actual se produzca a principios de 2024 y 2025 a más tardar. Por lo tanto, durante este tiempo, debemos esperar factores que favorezcan el calentamiento global. Después del máximo de un ciclo solar, la actividad solar comienza a disminuir gradualmente de nuevo, hasta que finalmente alcanza un mínimo. Esto significa que después de que se alcanza el máximo del ciclo solar, se necesitan entre 5 y 6 años hasta que se produzca el siguiente mínimo. Durante esta disminución de la actividad, el número de manchas solares disminuye y los eventos solares, como las llamaradas, se vuelven menos frecuentes. Un ciclo solar completo del mínimo al máximo y de vuelta al mínimo durará unos 11 años en promedio. Ahora no experimentamos una edad de hielo o un periodo cálido cada 11 años, sino que el clima oscila de un lado a otro. Varios factores tienen que unirse para desencadenar una edad de hielo o un periodo cálido. El mínimo de Maunder, de 1645 a 1715, tampoco fue un mínimo normal, sino un momento de actividad de manchas solares extremadamente bajo. Si esto por sí solo condujo al enfriamiento de la Tierra, ya no se puede entender completamente hoy en día, pero probablemente fue una combinación de la actividad solar y los ciclos de Milankovitch. ¿Crees en la inminente catástrofe climática? Si creemos en algunos científicos, nos dirigimos directamente a un gran trastorno en el clima que nos causará grandes problemas en los próximos 10 a 20 años. El rápido aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera desde la revolución industrial, muy probablemente, ha llevado a un calentamiento natural adicional del clima. Por lo tanto, el efecto de invernadero es mitad hecho por el hombre y mitad un proceso de cambio completamente normal en nuestro planeta. Como probablemente sepas, hace millones de años nuestro mundo estaba cubierto de agua tropical y cálida, y los polos estaban libres de hielo. En ese entonces, este era un efecto completamente normal, y los dinosaurios ciertamente no soplaban grandes cantidades de gases tóxicos en la atmósfera. ¿Puede el clima de la Tierra regularse a sí mismo? Es una pregunta emocionante. ¿Tiene nuestro planeta, que en sí mismo es un ecosistema perfecto, la capacidad de regularse a sí mismo? Supongamos que, por un lado, tenemos calentamiento debido al efecto invernadero, y por otro, factores como la reducción drástica de la actividad solar desencadenan el enfriamiento. Entonces, podríamos recuperar el equilibrio. Algunos modelos climáticos incluso dicen que las actividades geológicas como las erupciones volcánicas tienen el potencial de mitigar o incluso revertir el calentamiento global. Pero es muy probable que el clima de la Tierra se caliente continuamente como resultado de nuestras actividades humanas. Si también nos dirigimos hacia una edad de hielo, podría fallar o simplemente volverse más suave. La ciencia del cambio climático es compleja y básicamente nadie sabe exactamente lo que va a pasar. En última instancia, incluso nuestra estrella no es completamente predecible. Esto se muestra por fluctuaciones repentinas en la actividad o fracasos de ciclos que han sido estables durante siglos. No sabemos si nuestro planeta o el universo tienen algún tipo de inteligencia que sería capaz de regular incluso nuestros pecados de invernadero a largo plazo. ¿Crees en la inminente catástrofe climática? Si creemos en algunos científicos, nos dirigimos directamente a un gran trastorno en el clima que nos causará grandes problemas en los próximos 10 a 20 años. El rápido aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera desde la revolución industrial muy probablemente han llevado a un calentamiento natural adicional del clima. Por lo tanto, el efecto invernadero es mitad hecho por el hombre y mitad un proceso de cambio completamente normal en nuestro planeta. Como probablemente sepas, hace millones de años nuestro mundo estaba cubierto de agua tropical y cálida, y los polos estaban libres de hielo. En ese entonces, este era un efecto completamente normal, y los dinosaurios ciertamente no soplaban grandes cantidades de gases tóxicos en la atmósfera. Hoy en día, nuestra industria pesada, la quema de combustibles fósiles y la deforestación están causando que gases como el CO2 se acumulen en la atmósfera. Como resultado, la luz solar se dispersa más intensamente sobre la Tierra y se está calentando. En la actualidad, todavía hay incertidumbres con respecto a los efectos exactos del cambio climático, la rapidez con la que cambiará el clima y las consecuencias que esto tendrá para las diferentes regiones del mundo. Los científicos están utilizando modelos climáticos y simulaciones por ordenador para tratar de averiguar cómo cambiará la Tierra. Estos modelos son cruciales para planificar y dar forma al futuro de nuestro planeta. A menudo nos muestran que el tiempo es esencial. Tenemos que prepararnos si las cadenas enteras de islas se inundan. Miles o millones de personas necesitarán un nuevo hogar. Algunas áreas pueden quedar desiertas. La agricultura ya no será posible y comenzará la migración humana a gran escala. Curiosamente,
Algunos modelos también muestran predicciones locas, como un aumento de las precipitaciones en el Sahara. Imagina que esta vasta área desértica se vuelve de repente verde y fértil de nuevo. Los hallazgos arqueológicos muestran que esto no es tan descabellado, lo que demuestra que hace solo 10.000 años el Sahara era mucho más verde y húmedo de lo que es hoy. ¿Qué podemos hacer para afrontar el cambio climático? El cambio climático es un problema global que requiere la acción conjunta de todos los países, sectores y personas. No podemos evitar por completo el cambio climático, pero podemos reducir sus impactos negativos y adaptarnos a sus consecuencias. Para ello es necesario tomar medidas urgentes y ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de resiliencia de los ecosistemas y las sociedades. Algunas de las medidas que podemos tomar son: mitigar el cambio climático. Se trata de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar los sumideros naturales que los absorben, como los bosques y los océanos. Esto implica cambiar la forma en que producimos y consumimos energía, transporte, alimentos y otros bienes y servicios, apostando por fuentes renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible, agricultura ecológica y economía circular, entre otras opciones. También implica fomentar la cooperación internacional y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados y, si es posible, a 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Adaptarse al cambio climático. Se trata de prepararse para los efectos inevitables del cambio climático y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las sociedades. Esto implica mejorar la gestión de los recursos naturales, como el agua y el suelo, proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, fortalecer la infraestructura y la planificación urbana, promover la seguridad alimentaria y la salud pública, y apoyar a los grupos más afectados, como los pobres, las mujeres, los niños, los indígenas y los pequeños agricultores. También implica impulsar la cooperación internacional y la solidaridad con países más vulnerables y menos desarrollados, que sufren las peores consecuencias del cambio climático a pesar de haber contribuido menos a su causa. Sensibilizar e informar sobre el cambio climático. Se trata de difundir el conocimiento científico y las buenas prácticas sobre el cambio climático y sus soluciones, y de fomentar la participación y la responsabilidad de todos los actores sociales, desde los gobiernos y las empresas, hasta las organizaciones y los ciudadanos. Esto implica mejorar la educación y la comunicación sobre el cambio climático, promover la innovación y la investigación, impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, y generar una cultura de cambio y de acción climática. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.